Bueno, pues preparados para otro capítulo y vamos a ver pues, de esta serie de otros aspectos de la guerra. Pues nada, hoy el capítulo de hoy es evolución de la zona sublevada, ¿no? Billete emitido por el bando sublevado el 12 de octubre del 37, con el escudo grande de la monarquía española. Por lo que se ve, ya empiezan a partir del 12 de octubre, empiezan a emitir ya en la zona nacional su nuevo dinero, ¿no? Su nuevo billete. La zona republicana sigue con el dinero que tienen hasta ese momento. Pero claro, luego ya al acabado, conforme van conquistando provincias o ciudades, pues van imponiendo sus leyes y en este caso pues la moneda, el dinero. Tras la etapa de provisionalidad de la Junta de Defensa, ¿no?, formada tras la muerte de Sanjurjo, ¿no?, que es el que iba a encabezar, el que gobernaría el país tras derribar el gobierno popular, pues los generales y jefes sublevados decidieron nombrar un mando único militar, ¿no?, que desde el 1 de octubre del 36 fue el general Franco, como generalísimo de la fuerza sublevada y el jefe del gobierno del Estado. Esto, como ya os recomendé, la película de Amenábar, ¿no?, Mientras dure la guerra, ahí lo explica todo y es interesantísima. Y además no es la típica película esta del tiro en la nuca y violencia, que sí, que ya sabemos que la hubo, pero ya, o sea, hay 75 películas, ¿no?, de la guerra civil. Bueno, hay muchas más, pero así de la... Y bueno, y entonces no es que veas una la hayas visto todas, pero claro, yo cuando vi esta, pues automáticamente pensé, digo, coño, pues esta está encerrando otra carga ideológica o otras cosas y no es el típico ¡pum!, tiro en la nuca. Lo cual, pues también es reconfortable porque no pasa un mal rato, porque claro. Pues bueno, entonces, después del fracaso de la toma de Madrid, entre noviembre y marzo del 37, con la perspectiva de que la guerra iba a ser larga, pues Franco, con la ayuda de su cuñado Serrano Súñez, comenzó a configurar la organización política del nuevo Estado. El primer paso, como ya sabéis, fue el decreto de unificación, ¿no?, de abril del 37, que unificaba todas las fuerzas políticas que habían apoyado el alzamiento nacional, ¿no? Singularmente era falangista y carlista, aunque también vimos que había unos pocos monárquicos de la seda, pero vamos, eran minorías. Que eran que con su milicia habían contribuido a la guerra, ¿no? Entonces fueron integrados bajo un único partido denominado Falange Española Tradicionalista y de la Homs. El paso siguiente fue la organización del nuevo Estado, que fue tarea encomendada por Franco a su primer gobierno, nombrado el 30 de enero del 38, y que este ya sustituye a la Junta
técnica del Estado. La construcción del nuevo Estado fue acompañada también de la destrucción de todo lo que tuviera que ver con la República. Así, en la zona sublevada, al contrario de lo que estaba sucediendo en la otra zona, en la que se había desencadenado la revolución, pues aquí se procedió a una contrarrevolución, llevándose a cabo una sistemática represión de las personas, las organizaciones y las instituciones que en alguna forma real o incluso imaginaria pudieran entenderse ligadas a esa república revolucionaria, en manos de revolucionarios a la que se debía combatir. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen. Pues vamos a ver. Junta de Defensa. Pues eso, que con la muerte el 20 de julio de Sanjurjo, que estaba exiliado en Estoril, pues tenía que dirigirse desde Lisboa a Pamplona para ponerse al mando de la sublevación. Pues entonces los sublevados constituyen en Burgos una Junta de Defensa Nacional presidida por el general de más graduación y más antiguo, que es Miguel Cabanellas, ¿no? Que ya vimos también su biografía, ¿no? En su decreto número 1 decía que esta Junta de Defensa asumía todos los poderes del Estado y en sucesivos decretos extendió el estado de guerra que los sublevados habían proclamado en cada sitio a toda España, lo que sirvió de base para someter a consejos de guerra sumarísimos a todos los que se opusieran a la rebelión militar. Ilegalizó los partidos y sindicatos del Frente Popular y prohibió todas las actuaciones políticas y sindicales, obreras y patronales mientras duren las actuales circunstancias. O sea que, por ejemplo, mediante un consejo sumarísimo, pues se podía condenar a un militar que siguiera leal a la República por delito de rebelión, porque era rebelde porque se oponía a los rebeldes militares, a la rebelión. Un poco paradójico, pero bueno. Lo más urgente era lograr la unidad de mando militar, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí pone una serie de cosas que ya me las voy a saltar y, como ya digo, casi todo se ve en la película. Recordad que primero se reúnen el 21 de septiembre en los alrededores de Salamanca, los de la Junta de la Defensa Nacional, que también se había unido Orgaz, Gil Yuste, Quindelán, y pues eso, ya de ahí sale ya el general Franco, porque cuando acordaréis que llegando a Maqueda, ya a 100 kilómetros de Madrid, pues decidió desviarse a Toledo, aunque se retrasó casi un mes, para liberar el Alcázar. Y esto fue pues una jugada maestra que el 28 de septiembre del 36, el mismo día en que el Alcázar de Toledo fue liberado, se celebró la segunda reunión de los generales en Salamanca
para decidir quién obtendría el mando político. El elegido fue Franco, al que sus compañeros de sublevación nombraban no solo generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, sino también jefe del gobierno del Estado español mientras dure la guerra. Pero cuando fue publicado al día siguiente el decreto número 138 de la Junta de Defensa Nacional, con su nombramiento, se había introducido un importante cambio en el texto. Oh, me estoy reventando la película. Se le añadió también quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. Este decreto de 29 de septiembre del 36 sería el fundamento de la legitimidad del poder del generalísimo durante los siguientes 39 años. O sea, ahí se fraguó, en ese momento se fraguó la dictadura. Que bueno, que ya como más o menos la he medio reventado la película, de todas maneras a esta altura ya el que más que menos la ha visto. Entonces, pues prácticamente ellos sabían, pues Cabanellas no era, además era masón también, que bueno, que ya hablaremos de los masones. Pues, pero claro, se ve que fue una condición que puso para... Porque si no, pensaba, estos me van a utilizar para que les gane la guerra y luego me pegan la patada. Y entonces, pues, puso esta condición y bueno, no os voy a decir más nada, pero que luego ya allí se verá. Pero, porque claro, esta gente pues diría, pues bueno, esto va a ser transitorio y después pues habrá un gobierno provisional y con el tiempo que esto se apacigüe, pues bueno, pues otra vez, poco a poco, iremos haciendo una transición a la democracia. Pero claro, aquí pues firmaron pues eso, el nacimiento de la futura dictadura. Así pues eso, el 1 de octubre tomaba posesión en la Capitanía General de Burgos Franco. Un día antes, el obispo de Salamanca, Enrique Pla, había hecho pública una pastoral que representaba la guerra como una cruzada por la religión. Eso sí, también para de cara al mundo exterior, pues estaban como intentando lavar la imagen, porque claro, esto era, bueno, una guerra civil, pero prácticamente se está convirtiendo, o luego se va a convertir en un genocidio. Entonces, pues están intentando lavar la imagen, pues una cruzada por la religión, la patria y la civilización, dando una nueva legitimidad a la causa de los sublevados, la causa religiosa, y que no deja de ser paradójico cuando tienes contratado de mercenario al ejército regular de África, formado en su 80-90% por indígenas, ¿no? Musulmanes. Pero bueno, no cayeron en ese detalle. Entonces, voy a ver si... que creo que ya las dije, más o menos. Sí, creo que las dije, pero bueno, conviene... dice eso, España cumple en estos momentos actuales su designio providencial,
como en otra época, derramas ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo en un mañana próximo comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará su canto de agradecimiento. Pues eso. La primera ley que promulgó Franco fue la que creaba la Junta Técnica del Estado. Junta Técnica del Estado en sustitución de la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Dávila, que general Dávila fue el que sustituyó a Mola cuando el accidente, ¿no? El 3 de junio del 37. Más tarde, Francisco Gómez Jordana, que será mucho más un general monárquico, mucho más eficiente, sustituirá a general Dávila. Este contaba ya con una secretaría general del jefe del Estado, cargo que desempeñó Nicolás Franco, el hermano mayor del generalísimo. Su ocupación fue rectificar toda la legislación republicana, volviendo las cosas a su punto anterior. O sea que todas las leyes, pues me imagino el divorcio, ahí yo creo que ni sabrían lo que era todavía. Vamos, no. El divorcio, todo eso, pues lo quitaron del medio y todo vuelve al estado cero. La sede de la Junta Técnica del Estado se establece en Burgos, aunque la capital política de la España nacional era Salamanca, donde residía el poder militar, que era donde estaba el cuartel general de Franco. Pero eso, la Junta Técnica estaba en Burgos. Bueno, lo del decreto de unificación, pues bueno. Pues más o menos así, porque ya lo vimos en su momento, pero bueno, lo vamos a hacer rapidillo. Que eso, siguiendo más o menos la técnica de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Que quitó a los partidos y solo dejó un partido que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pues ahora no me acuerdo. En fin, que dejó solo un partido. Pues aquí la idea era la misma, ¿no? Y con el ideólogo que era Ramón Serrano Súñez, el cuñado, pues eso, crearon esta unificación, Falange Española y tradicionalista de las JON. O sea, porque, bueno, al principio eso, había una fusión, o sea, había unas diferencias muy grandes ideológicas y políticas entre carlistas y falangistas, ¿no? De tradicionalistas, que son los carlistas, y los falangistas, pero que incluso llegó a haber unos sucesos en Salamanca, porque hubo unas pugnas ahí dentro de los carlistas, que había unos, Manuel Edille, que querían seguir, no querían la fusión, y otros que sí la querían. Total que al final pues hubo por real decreto la unificación. Bueno, pues entonces ya nos soltamos aquí un poco y vamos al nacimiento del nuevo Estado. Tras la batalla de Teruel, ya en enero del 38, se crea una ley de la Administración Central del Estado,
en el que Franco asume la presidencia, mientras que Francisco Gómez Jordana, hasta entonces presidente de la Junta Técnica, pues va a ser vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores. Sin embargo, el personaje más destacado de este gabinete de Estado será Ramón Serrano Súñez, ¿no? Cuñadísimo, que será ministro de Gobernación. Y pues este gobierno pues ya empezó su amalgama ideológica centrada, o sea, para un futuro franquismo, y que iba a estar basado en el conservadurismo tradicional y su derechismo reaccionario. Será este gobierno el que inicie el proceso de institucionalización del nuevo Estado. Con la promulgación del Fuero del Trabajo, basado en la Carta del Lavoro, ¿no?, del fascismo italiano, que constituyó la primera de las 7 leyes fundamentales de la dictadura franquista, que funcionaron a modo de constitución del nuevo régimen. La derogación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, en la cual pues, ya prohíben el uso del catalán en los documentos públicos y en la conversación privada. La ley de prensa, que sometía a los periódicos a la censura previa y atribuía al gobierno el nombramiento de los directores de periódicos. Reintroducen también la pena de muerte, que había sido abolida en la República. Yo no sabía, yo pensaba que la República seguía vigente, puesto que no sé si a Sanjurjo primero lo condenan a muerte y lo conmutan por cadena perpetua y luego amnistiado. O sea, indultado, perdón. La aprobación de una ley de enseñanza media que garantizaba a la Iglesia Católica una absoluta autonomía en la educación secundaria. Según Julián Casanova, el fascismo y el catolicismo fueron las dos ideologías sobre cuya amalgama se construyó el nuevo Estado. Este proceso pues, tuvo una exaltación evidente del líder, ¿no?, el caudillo, como el Führer o el Duce, el saludo en brazo en alto establecido como saludo nacional, los uniformes y simbología falangista. Al mismo tiempo, pues, proliferan todos los ritos y manifestaciones religiosas católicas, como las procesiones, misas de campaña, ceremonias político-religiosas. En fin. Y eso, y ya pues lo que ya también vimos el 19 de abril del 39, que fue el desfile de la Victoria precedido, y que Varela le impuso en nombre de la patria a Franco la Cruz Laureada de San Fernando, que como él tenía muchas ganas de que se la otorgaran y eso, pues bueno, pues dijo, me la otorgo yo. Que tanto había ambicionado desde sus campañas africanas y que tuvo que acabar otorgándosela en un decreto firmado por él mismo y que fue leído por el general conde de Jordana al inicio del acto. Por lo que se ve, no sé, en otros lo he leído yo, lo he escuchado,
que hubo un momento en que cede todos los poderes, no sé si a Varela o a Jordana, no, creo que a Varela, para que éste le imponga la cruz y luego automáticamente Varela se los vuelve a ceder. O sea que, por un momento, si hubiese sido como lo del Señor de los Anillos, el Varela con el anillo se lo hubiese quedado. En fin, entonces, y un mes después, Franco ofrenda su espada de caudillo victorioso, o no sé qué, no sé cuánto, en una ceremonia con el primado de Toledo, el Isidro Gomá. Y bueno, y ya pues esto fue como evolucionó la zona sublevada, pues que estaba evolucionando hacia luego ya lo que veremos, que todavía no lo tengo listo, que no sé si dará para 2 capítulos o para 3, las etapas del franquismo, que no fue, todo el mundo dice, franquismo, pues sí, una dictadura, represión, esto, lo otro, pero bueno, tuvo su evolución, como ya veremos, y bueno, y pues nada, también hay que verlo. Entonces el próximo episodio, que este sí parece más larguillo, será la evolución en la guerra que tuvo la zona republicana. Y hoy, pues tenía yo ganas, porque aparece mucho este personaje, y digo, a ver si llega a fascinarme, a ver si... Pero no, son... Esto de la filosofía, lo mismo cuando ya tenga muchísimo tiempo, pues me pondré a leerla y en plan... Pero de momento no, vamos a recitar un poco su biografía, y porque de su obra sí hay 2 o 3 cosillas, pero no, lo mismo que con Zambrano, con María Zambrano, hubo algunas cosas que sí llegué a conectar, eso lo de que te surgen dudas y entonces pues ahí es donde se te forma tu conciencia y esas cosas. Pero en Ortega y Gasset están intentando ahí, pero no. Sí, hay 2 o 3 frases que ahora veremos, pero bueno, ya habrá tiempo también. Sí. Bueno, pues entonces tengo yo mi guión aquí. Pues esto... Vale. Pues entonces nace en Madrid en el 1883 y muere también en Madrid en el 55. Es un filósofo de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica, en el movimiento novecentismo. Bueno, pues nace en una familia madrileña acomodada, ¿no?, de la alta burguesía. Entre el 81 era hijo de José Ortega Munilla y de Dolores Gasset Chinchilla. Entre el 91 y 97 estudia en el Instituto Gaona y en San Estanislao de Cosca y de la Compañía de Jesús, ambos en Málaga. Pues mira. Su abuelo materno, Eduardo Gasset y Artime, habían fundado el periódico El Imparcial. Y me he quedado sin internet. ¿Qué le da a esto? El Imparcial. Cabe destacar que Ortega y Gasset se crió en un ambiente culto vinculado al mundo del periodismo y de la política. Creo que el padre era... no, eso hemos dicho, el padre dirigía
o había fundado El Imparcial, vale. Su etapa universitaria comienza con estudios en la Universidad de Deusto en Bilbao, del 1897 al 98, y prosigue en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid en el 1904. Realizó también estudios en Alemania, Leipzig, Nuremberg, Colonia, Berlín y Marburgo. Aquí es influido por el neocantismo, ¿no? Será de Kant. De regreso a España es profesor numerario de Psicología Lógica y Ética en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid en 1909. Y en octubre, en el 1910, gana por oposición la cátedra Metafísica de la Universidad Central, vacante tras el fallecimiento de Nicolás Salmerón, ¿no? ¿Os acordáis? El tercer presidente de la Primera República. El que no firmaba por problemas de conciencia las sentencias de muerte. En 1910 se casa con Rosa Spotorno y en el 11 nació su primer hijo, Miguel Ortega Spotorno, quien será médico. En el 14 nace su hija, Soledad Ortega Spotorno, quien crearía la Fundación Ortega y Gasset, y de la que será presidenta de honor. Y luego un tercer hijo, José Ortega, que fue ingeniero agrónomo y fundador del periódico El País. Pues bueno, José Ortega y Gasset fue director del semanario España también en 1915. Aquí ya publica La España invertebrada y La rebelión de las masas. En el 1923 funda la revista Occidente, siendo su director hasta el 36. Promoverá la traducción y tendencias filosóficas, que entre otros está la de Bertrand Russell. Ortega y Gasset funda la Escuela de Madrid en el 1910, cuando consigue su cátedra universitaria en filosofía. O sea, tiene vinculaciones y había abundado a los que y aconsejaba también, como son María de Maeztu, José Martínez Ruiz, ¿no? Azorín, Francisco Giner de los Ríos, ¿no? El fundador de la ILE, Miguel de Unamuno, Pío Baroja. Durante la Segunda República es diputado por la provincia de León, en la agrupación al servicio de la República. Esa tan certera Constitución ha sido mechada. Esto fue una frase de él. Dice, la referente a la Constitución del 31, que hay que tener en cuenta que, bueno, que era... esta tan certera Constitución ha sido mechada con unos cuantos cartuchos detonantes, introducidos arbitrariamente por el espíritu de propaganda o por la incontinencia del utopismo. Destacó dos, la forma como se había resuelto la cuestión regional, ¿no? Si la Constitución crea desde luego la organización de España en regiones, ya no será la España una quien se encuentre frente a frente de dos o tres regiones indóciles, sino que serán las regiones entre sí quienes se enfrenten, pudiendo de esta suerte cernirse majestuoso sobre sus diferencias el poder nacional, integral, estatal y único soberano. Contemplar la diferencia de una solución y otra.
Sí, que dice que en el caso de que haya regiones indóciles, serán las regiones entre sí quienes se enfrenten y al final será el poder nacional el que prevalezca. Entonces, pues claro, no deja todo esto de ser paradójico todo, pero claro. Y la cuestión religiosa, el artículo donde la Constitución legisla sobre la Iglesia, le parece de gran improcedencia, propugnando en su lugar que la Iglesia en la Constitución aparezca situada en una forma algo parecida a lo que los juristas llaman una corporación de decreto público que permita al Estado conservar jurisdicción sobre su temporalidad. También consideraba que el programa de reformas militares llevado a cabo por Azaña, pues este sí lo consideraba que había sido un acierto y de hecho luego escribe: esta hazaña es la de Azaña, ¿no? Esta hazaña con H es la de Azaña. Criticaba públicamente el curso de la República, discurso conocido como la rectificación de la República. Sí, por ahí no sé en qué, que ya cuando empiezan sobre todo los primeros desmanes con la quema de conventos, empieza así no, o esto no era, o algo así. La verdad que en esto de esto no viene, pero esa frase es mítica de él. Bueno, voy a darle caña, que no me gusta pasarme de los 40 minutos. La Guerra Civil Española en julio del 36 le pilló enfermo en su domicilio. Llegaron varios comunistas armados de pistolas, exigieron su firma al pie de un manifiesto contra el golpe de Estado y a favor del gobierno republicano. Ortega se negó a recibirlo. Fue su hija la que redactó otro texto muy corto y que acabó siendo firmado por Ortega, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y otros intelectuales. Al final huyó de España, a París, Países Bajos, Buenos Aires. Luego se fija su residencia en Lisboa y a partir del 45 su presencia en España fue frecuente, pero habiéndosele impedido recuperar su cátedra, aunque al parecer consiguió cobrar su sueldo atrasado, para fundar un instituto de humanidades donde impartía sus lecciones. Ortega y Gasset ejerció una gran influencia en la filosofía española y en la filosofía iberoamericana del siglo XX. Próximo al Quijote, que le permitió llegar fácilmente al público en general. Falleció el 18 de octubre de 1955. Y dicen que en el lecho de muerte se reconcilió con la Iglesia, pero un nieto de y muchos dicen que es un bulo. Filosofía en Ortega se encuentra unida a la palabra circunstancia, famosa en su expresión: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Ves? Esto sí, pero claro, esto es muy simple, pero se ve que su obra es muy compleja. Etapas del pensamiento de Ortega: etapa objetivista, influido por el neocantismo. Llega a afirmar la primacía de las cosas y de las ideas sobre las personas. Etapa perspectivista, meditaciones del Quijote. Ortega describe la situación española en la España invertebrada. Etapa raciovitalista, etapa de su madurez, el tema de nuestro tiempo, historia como sistema, la rebelión de las masas. El perspectivismo, doctrina del punto de vista, sostiene que toda perfección e ideación es subjetiva. El individuo mira desde un punto de vista concreto en una dirección propia
El hombre es un ser que se encuentra inmerso, sumergido en una circunstancia o naturaleza, la cual le presenta distintas concepciones de su estado físico y mental. La reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades. En la dictadura de Miguel Primo de Rivera, cuando escribe La rebelión de las masas, Ortega teme que las masas van a pedirle todo al Estado y que éste les conceda todo a cambio de obediencia ciega. Esto causaría un fracaso para emancipar las masas. Esto... O sea, Ortega teme que las masas van a pedirle todo al Estado y que éste les conceda todo a cambio de obediencia ciega. Esto causaría un fracaso para emancipar las masas. Una reflexión que en nuestros días... Y bueno, y ya me he pasado de los 40 y tantos minutos, obras completas, ¿no? Pues nada, ya... Pues nada, ya hasta el siguiente capítulo, que eso, que veremos, y ya no sé qué biografía, si tengo, si me da tiempo, pues claro, una paisana mía, en este caso Mariana Pineda, y también está por ahí Margarita Nelken, y seguiremos buscando más. Pues nada, hasta el próximo.